¿Cómo estás, Jennifer? Muy bien, muy buenas noches. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Amigos, bienvenidos a la presente edición de Diálogo Abierto. Vamos a hablar de diversos temas. Tenemos como invitado a Luis Benavente para hablar, entre otros puntos, de la admisión a trámite de la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra. Y también esta propuesta que ha sido sin duda importante, la anunció el Premier, las unidades de flagrancia, como una suerte de poder luchar contra la delincuencia y el crimen organizado. También vamos a tener al abogado penalista Javier Aguirre sobre el Poder Judicial plantea que la policía detenga por 15 días investigados por robo y extorsión. Así es, y vamos a cerrar la jornada con justamente la presentación de lo último en tecnología, porque el 77% de los peruanos ha utilizado tecnologías que requieren datos especiales. Eso y mucho más esta noche. Señora Presidenta de la República nunca se ha ausentado. Somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente para asistir de manera presencial a diferentes actividades. Y le hemos pedido, hemos sensibilizado a la comunidad universitaria, a las rectoras, a los rectores de las universidades públicas, que pueden seguir adelante en sus proyectos de inversión, pero que no se pueden hacer algunos gastos que serían más bien interpretados como gastos ostentosos, aumentos de salarios o temas de compra de vehículos, por ejemplo. Nosotros emitimos un reporte a partir de las 6:30 de la mañana donde tenemos la información del día, ¿no? Y, por ejemplo, al día de hoy tenemos productos como el ajo morado, tenemos el camote amarillo, el choclo tipo Cusco, la vainita, Muy bien, nosotros vamos a empezar con las entrevistas y saludamos al doctor Javier Aguirre, abogado penalista. Bienvenido a Diálogo Abierto. Señora Paola Juez, señor Ricardo Alba, ¿Cómo muy estás? amables y a sus órdenes. Bueno, yo quería plantear primero el tema del Poder Judicial que ha planteado que la policía detenga por 15 días investigados por robo y extorsión. ¿Qué le parece a usted esta propuesta? ¿Es un proyecto de ley? ¿Qué es lo que la información que yo Claro. confieso que recién me estoy enterando? Bueno, es un planteamiento que hace el Poder Sí, Judicial. claro, como parte de las declaraciones que siempre esboza el presidente del Poder Judicial. Ya. Entonces, justamente es una de las propuestas que de En alguna los manera casos de busca- robo y extorsión, Ujú. entiendo que deben ser agravados, porque hay robo simple y hay robo extorsión simple. Bueno, sí, pues es una problemática de los últimos tiempos, ¿no? Estos grupos gota a gota, Tren de Aragua, que se dedican a extorsionar a las personas. Sí, podría ser un remedio ampliar ese plazo de detención, como si fuera los casos de tráfico de drogas. Actualmente, ¿cuál es el plazo que existe para poder desarrollar una investigación? 48 horas. Mire, 48, que en Claro. muchos casos resulta muy poco... Insuficiente. Claro. Sí. Tanto para que la policía o el Ministerio Público presente... Exacto. las Pero mire, ahí investigaciones. hay un tema, más que un tema legal, el tema para mí es un tema de carácter logístico. Y de ¿Carácter? acá, carácter logístico. Logístico, ya. Darle mayores recursos humanos, mayores recursos financieros a nuestra policía. Porque fácil es acomodar la ley la podemos acomodar hasta 15, empezamos con 24 horas, luego 48 horas, ahora estamos hablando de 15 días en ese delito. Claro, me van a decir, pero ha habido 15 días, existe actualmente el delito de terrorismo, la organización criminal, trata de personas, esos son delitos graves, ¿no es cierto? Entonces lo quieren equiparar a dar el mismo tiempo Claro. para poder investigar, ¿no? Pero yo pienso que más que alargar el plazo es tema de infraestructura para la policía, que es la parte operativa de la investigación. Yo acá tengo ese proyecto de ley 7777 que ha enviado el presidente del Poder Judicial al titular del Legislativo, ¿no? Plantea por 15 días investigados por robo, extorsión, sicariato y trata de personas. Ya. Yo imagino porque si 48 horas resulta insuficiente, 48 horas. ¿no? 48 horas Sí. resulta insuficiente Sí. porque de repente hay algunos que no son, por ejemplo, son extranjeros. Tienes que cotejar de repente con base de datos. Sí. No necesitas más información al respecto. Sí, por eso lo digo, es un tema de carácter más que legal, para mí práctico, ¿no? Ya. Claro, se le daría la mayor facilidad a los que investigan, policía y fiscal, Claro. para que puedan tener el tiempo suficiente para investigar, ¿no es cierto? Y probablemente esto sucede por los casos que muchas veces
detienen en flagrancia a las personas. Claro, porque sicariato 48 horas es un tiempo realmente cortísimo, ¿no? Claro. Yo creo que mientras las diligencias van y vienen, preparan los documentos, se pasaron los 2 días. No solamente eso, yo creo que va por el tema siguiente, que lo estamos viviendo últimamente, que es, ahora ya existen estos, bueno, creo que esto está amarrado con el tema de la migración Claro. informal y legal de los cinco últimos 6 años. Entonces han venido estos grupos criminales, que no es una sola persona, es un grupo de personas que se dedican a robar y a extorsionar de esta manera. Entonces, falta tiempo, entonces, y además, como usted acaba de decir, no están identificados, acá son una especie de NN. Claro, puede ser la Interpol, tienes que hablar con la policía de repente del país de origen. Entonces, se necesitaría más tiempo. En esa medida, sí podría ser los 15 días, o como también podría ser 10 días. Doctor, ¿cuánto ha avanzado la justicia en el tema de las unidades de flagrancia para la lucha contra la criminalidad? Porque ese también es otro caballito de batalla del presidente del Poder Judicial, pero que hoy ha sido recibido ya por el propio Ejecutivo, ¿no? Al plantear ya todo un proyecto general sobre el tema. Mire, interesante lo que usted me está mencionando, porque mire, este tema ya viene desde el año 2022, si no mal recuerdo. En la primera, el doctor Arevalo, que es el presidente del Poder Judicial, está recogiendo una práctica que se hizo en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, cuando era presidente de esa corte el doctor Jean-Paul Tawada. Entonces, él creó la unidad de flagrancia, así se llama, donde está, para hacerlo, graficarlo rápido a su público, es un local donde está el juez, el fiscal, el abogado, la policía y la Procuraduría, y resuelven inmediatamente los casos de detención en flagrancia. Claro. Ejemplo típico, a alguien le roban el celular, inmediatamente pasa por ahí un sereno, un policía, y lo detiene a esta persona, y inmediatamente arma un informe y le lleva a la unidad de flagrancia. Si no tiene abogado, la defensa pública lo defiende, el fiscal también determina su responsabilidad, los dos discuten en una audiencia ante el juez y el juez decide, porque ya no hay nada más que probar. Ya la persona, la víctima, ha dicho, él es el que me ha robado, el policía tuvo que intervenir, levantó el acta correspondiente, entonces inmediatamente se resuelve el caso en menos de 72 horas. Esa es la ventaja comparativa que tendría la unidad de flagrancia al usar este sistema. Claro, pero se trata de mejorar el tema de, por ejemplo, de la detención, captura, y para que estos, por ejemplo, delincuentes no puedan salir en libertad. Exacto. Hay muchísimos que han venido, sobre todo del extranjero, por sicariato, por delitos muy graves, en los cuales lamentablemente la policía a veces no se da abasto, ¿no es cierto? Y eso es lo que falta. Claro. Sí, por eso, precisamente entonces, no, pero estamos volviendo al tema del tiempo, estamos hablando de la unidad de flagrancia. La unidad de flagrancia es la persona que es detenida inmediatamente de ejecutar el delito. Ahí prácticamente, por eso por lo general son casos, robo de celular, no, los montos, bueno, dependiendo del... No, pero delitos más graves. Ah, no, ese es otro Claro, tema. ahora, estamos pasando de unidades de flagrancia que hay en los distritos judiciales Sí. a un sistema nacional. Ah, sí, claro, esa es la propuesta. Claro, es un sistema mucho más grande que seguramente se trabajaría con el Poder Judicial, Ministerio Público. Interconectados, la policía. ¿no es Claro. cierto? Debería ser, claro. Exactamente, empezó en Trujillo, Claro. ahora creo que hay en Ancash también. Aquí en Lima Y en también. Lima también hay. Entonces ahora se va a hacer todo un sistema a nivel nacional. Está muy bien porque entiendo que eso está funcionando de alguna otra manera en esas localidades a manera de, digamos, de prueba que pasó en aquella oportunidad, y ahora el Poder Judicial se ha dado cuenta que tiene esa capacidad de poder plantear esto como un sistema integrado a nivel nacional. Sería lo ideal, ¿no? Porque en los cuales hemos visto, por ejemplo, el tema de las huellas digitales, lamentablemente no las tenemos. Eso no funciona, ¿no es cierto? Ya, ese es un O sea, tema ya. sería algo de repente mucho más fácil para poder identificar, ¿no? Porque a veces no se identifican. El sistema biométrico que El esté biométrico. Sí. unido, ¿no? Con todo eso es Interconectado, le dicen. RENIEC incluso, Interconectado, ¿no? Para claro. para agilizar mucho más rápido todos los Exacto, procesos. para la identificación de la persona Claro. que en este caso ha sido detenido por en flagrancia, ¿no? En este caso. Claro, el Premier decía esta tarde en la conferencia de prensa que las cifras que él ha mostrado, que de un total de 20.000 detenidos por la policía en flagrancia y puestos a disposición del Ministerio Público para que continúen en el proceso en flagrancia, solo 400 han sido conducidos por esa vía. Es decir, el resto, 19.600, prácticamente no pasó nada. No, pero ¿a qué se refiere? ¿Que han sido puestos a disposición del juzgado? No, que han sido capturados, Ya. pero cuando llegan, por ejemplo, son capturados, los llevan a las comisarías, llegan al Ministerio Público
y nuevamente salen en libertad. Entonces allí tienen que entrar las unidades de flagrancia. Por eso, pues para evitar eso, entonces, para entendernos, en este caso, ¿qué es la flagrancia? La flagrancia es en el momento que se comete el hecho delictuoso. Es capturada la persona, ¿correcto? Por la policía, por el serenazgo, dependiendo, ¿de acuerdo? Por eso puse el ejemplo clásico. Le roban el celular a persona X y inmediatamente lo capturan. En forma inmediata. Ya no hay nada que probar, todo está probado prácticamente, entonces lo único que hay que formalizar esa prueba. ¿Cómo? Le ponen su abogado de defensa de oficio a este señor, el fiscal tiene toda la información, la policía y eso su informe, y eso se lleva a un juez. El juez está en la unidad de flagrancia, que es un local. Ahí se presenta la acusación de la fiscalía, la defensa, discuten, inmediatamente el juez se va a dar cuenta que, usted fue el que robó. Y ahora podemos agregarle, inclusive hay la imagen de la cámara tal, comprobado entonces. Entonces usted va a ser sancionado, como esos robos pequeños, 2 o 3 años. Al crearse un sistema nacional de flagrancia se crearían juzgados de flagrancia, ya no unidades, ¿no es cierto? Claro. Juzgado de flagrancia, fiscalía de flagrancia, policía de flagrancia, defensa pública de flagrancia. Por eso es un sistema, ¿se da cuenta? Claro. Es un todo, o sea, no es solamente el juez nomás por un lado, no, es un todo, por eso es unidad de flagrancia. ¿Que actuarían también como en la actualidad lo hacen en 72 horas? Claro, tienen que resolver el caso en 72 horas. Pero es que a veces no se da en flagrancia, pues lamentablemente a veces... No, pero ese es hay otro casos, caso. Esas son otras cosas, pero es que la gran mayoría de casos no son en flagrancia, no se detienen en flagrancia. No, al contrario, es al revés. Yo también, revés? Sí. El tema es que los delitos, por decirlo comunes, son sobre todo patrimoniales, están en el primer ranking. El robo, lo dice usted. El robo, el hurto, Ya. son los primeros que están a Los nivel celulares nacional. son los que más- Los celulares, o el La cartera, cogoteo, claro. todos esos temas, ¿no? Ya. Son los primeros que están en el ranking, ¿no? O sea, los delitos patrimoniales, comunes, simples, no hay mayor que probar. Por eso se resolvería en las unidades de flagrancia, donde está instalado el señor juez, el policía, el abogado y la fiscalía. Los tres resuelven inmediatamente, todos resuelven el caso inmediatamente. La Por defensa eso pública también me parece que trabaja. Claro, defensa pública, fiscalía, Ya. juzgado y todos. Ahora, Y todo en menos de 72 horas. En 72 horas el eso, juzgado ¿cómo, dicta la sentencia. Eso implicaría que tendría que ser un trabajo de 24 horas. Claro. Prácticamente están de turno. Claro. Es de turno. claro. Porque todos los días pasa eso. Es la cantidad de estos robos comunes o hurtos comunes es... Bueno, claro, y la idea es que las personas que son detenidas y que van a cumplir prisión o puedan pagar su pena y no ir saliendo porque a veces hacer hurtos pequeños, no están mucho tiempo en la cárcel. Claro. Entonces, están saliendo constantemente, entonces es Ahí viene otra problemática. Usted toca otra problemática. Como las penas, como son hurtos simples, Claro. no hay mucha gravedad. Por el monto. Es una sola persona por Claro. general. ¿Ok? Entonces la pena no pasarían de 4 años. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace nuestro juez? El juez dice, "Pero entonces no lo puede llevar a la cárcel, le doy una condena condicional". Para mí lo usual debería, por lo menos, como en otras realidades, si bien es menos de 4 años, pero porque la ley dice, el juez podrá, no es que no que podrá. Debería ponerle, por darle un ejemplo, ¿no? Pena de medio año, de 8 meses, pero una pena efectiva, que se ejecute. Y ese se da el mensaje a la población de que se está actuando. Que uno Que se es hace capturado en justicia. flagrancia, es defendido, es acusado, y luego el juez lo resuelve y tiene una pena menor, pero efectiva. O sea, podría ser 6 meses de prisión. Debería, ¿no? Claro, es que tiene que haber una Eso es lo que sanción. es mi opinión, porque en la práctica no se hace. ¿eh? Claro. Les digo bien claro, ¿no? No se utiliza. El juez dice, no, tengo 4 años y no debería mandar. No, claro. Ya, pero Es prácticamente una regla común, ¿no? exactamente. Entonces, lo que pienso es que debería explotarse eso para mandar la imagen de que se está luchando con esta criminalidad simple que sucede, ¿no? Doctor Aguirre, hay una propuesta del ministro del Interior, no sé si la ha escuchado, que plantea enviar a Estados Unidos a delincuentes que incurran en lo que llama terrorismo urbano. A ver, sí he escuchado eso. Terrorismo y le han agregado el apellido Urbano. urbano. Sí, ¿qué posición tiene usted al respecto? No, yo no comparto eso. No, ¿Por qué? El gobierno está diciendo que está abdicando a la soberanía. Un Estado se considera soberano cuando investiga y juzga a sus propios ciudadanos que cometen delitos. Eso de que yo lo voy a mandar al extranjero para que allá lo investiguen y lo juzguen, eso no tiene, la verdad, no tiene, en mi opinión, sentido, por una razón suficiente, ¿no? Uno, que tendría que, fíjese, crearse una ley al respecto, ¿ya? Y además terrorismo
A ver, aquí hay que ubicarnos. ¿Qué es lo que busca una persona que comete el delito de terrorismo? Terror. Terror. ¿Y con qué finalidad? Desaparecer la República del Perú. Su intención es más política, más que patrimonial. ¿Ya? La problemática que estamos viviendo ahorita con el tren de Aragua, la gota a gota, todo eso es el patrimonio de usted, del que nos esté escuchando, de mí, robarme, extorsionarme, lo que estábamos hablando al principio. Su fin no es destruir el Estado peruano, su fin es tener la plata de uno de forma rápida y para eso utilizan o lo lesionan a uno gravemente o lo matan a uno por ese tema. Y eso no puede ser calificado en mi criterio de terrorismo urbano. Es un delito simplemente de lo que estamos hablando de extorsión agravada, ahora quieren pasarlo a 15 días para poder investigar y todo eso. Eso sí sería razonable. Pero esto de terrorismo urbano, para mí lo pueden discutir, ¿eh? Yo entiendo que lo pueden discutir en una comisión en el Congreso, lo pasan al Pleno, y en 2 semanas creo que tenemos esa ley. Fácil es dar una ley. Pero vuelvo al tema de nuevo. El problema no es ese. Calificar, ¿no? Es dotarle a la policía de la mayor infraestructura, tanto de recursos humanos como de presupuesto. En el tema de la parte inteligencia operativa. también es importantísimo poder ayudar, que la policía pueda detectar, por ejemplo, en el caso del tren de Aragua, el llamado niño guerrero se apareció, supuestamente está en Perú, viene y sale y no sabemos dónde está. Hablaba la palabra inteligencia, ¿correcto? Claro. Ya. Exacto. Y hacer el servicio de inteligencia en la policía es todo un costo, ¿eh? Claro, es investigación pura. Pura y dura. Claro. Y eso cuesta. Y hay que dar presupuesto. Entonces, mejor es dar ese presupuesto a la policía y en su caso también a la fiscalía para que investigue ese delito y no crear el famoso delito terrorismo urbano. No tiene sentido en mi criterio en este caso. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Javier Aguirre, abogado penalista. Seguramente Gracias. seguiremos conversando en otro momento. Gracias, señor. Gracias, señor Juez, y hasta otra oportunidad. Bien, muchísimas gracias y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Así es. Pausa y retornamos. Muy bien, vamos a seguir con nuestras entrevistas. Saludamos a Luis Benavente, él es analista político, para poder conectarnos para hablar de diversos puntos de la política nacional. Así es. Señor Benavente, buenas noches. Buenas noches, Ricardo Paola. ¿Cómo está? Empecemos hablando de lo que se ha visto hoy a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta denuncia que ha sido aprobada contra el expresidente Martín Vizcarra por el cierre del Congreso el año 2019 y el rechazo a lo que se denominó en su momento esta denegatoria fáctica mediante la cual se dispuso justamente la disolución del Parlamento. Sí, Vizcarra se confió en esa etapa. Él venía de utilizar la pandemia para objetivos personales, políticos, ¿no? Se posicionó como el gran héroe que enfrentaba la pandemia. Y la verdad que su gestión fue un desastre, ¿no? Perú fue el país con más muertes por 1 millón en la economía y por millón por el coronavirus, y uno de los países con mayor caída del PBI por una gestión demasiado negativa. Hay una serie de hechos que cuestionaban a Vizcarra, pero él logró un manejo político muy fácil, logrando gran respaldo en el Congreso, gran respaldo mediático también de un sector muy importante y grande de la prensa, respaldo de opinión pública, andaba por 60-70% de aprobación. Era casi un dios. Y entonces la política da vueltas, él se confió mucho en eso, pero creo que fue un exceso el cierre del Congreso en su momento. Fue una salida política de él, porque él entendió que el Congreso estaba tan desprestigiado, y hoy está igualmente desprestigiado, que lo tomó como un sparring, comenzó a golpearlo para sacar beneficio político de eso, ¿no?
Yo creo que el problema de fondo es que no había logrado eficiencia en la gestión. Un tema fundamental era la reconstrucción, la llamada reconstrucción con cambios, siendo él un ingeniero, habiendo tenido una empresa constructora, etcétera. La reconstrucción no avanzó y uno de los grandes objetivos nacionales en el momento entonces distrajo la atención desviando al tema político con 2 puntos, el cierre del Congreso y la reforma política. Y ahora ese tema de pasando la factura, ¿no? Y la reforma política fue otro error o otra deficiencia, porque vean el caos político que vino después de esa reforma. No se aplicó nada, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Todo fue al revés. Claro. Don Lucho, Claro, pero... si la reforma hubiera tenido utilidad, hoy tendríamos más estabilidad política, Claro. pero hoy estamos peor que antes. Entonces sí, hubo una reforma para peor, no para mejor. Y engañó a muchos peruanos. Yo, por cierto, no me incluyo entre los que fueron engañados por Vizcarra, ¿no? Y hoy él está pagando esa factura que tenía con el país. Hay una acusación constitucional muy cercana para él. Hay problemas fiscales, judiciales, impedimentos de salir del país, en fin, las cosas se le están complicando al presidente Martín Vizcarra. Don Lucho, sí, tiene usted razón, se aprobó la denuncia, el inicio de esta investigación a nivel del Congreso a él y a otros ministros de su gestión, pero lo que me llama a mí la atención es cómo el 2020 el Tribunal Constitucional sí dio luz verde a la denegatoria fáctica y luego el 2023, hace un año exactamente, el nuevo tribunal modificó y dijo que será potestad del Congreso tomar decisión frente a cualquier tipo de cuestión de confianza, que en ese entonces, recordará usted, fue justamente con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué cambia de opinión el Tribunal 2020 y el 2023? Sí, bueno, siempre he escuchado desde hace muchos años que toda norma legal está sujeta a interpretación. No, la Constitución, las leyes, los reglamentos, todo lo habido y por haber que tiene un sentido legal está sujeto a interpretación. Y el gran interpretador o el gran intérprete es el Tribunal Constitucional. Y la misma institución cambia de perspectiva. Quiere decir que somos los seres humanos los que interpretamos, ¿no? No las instituciones en abstracto, sino las personas que forman parte de esas instituciones. Creo que el Tribunal Constitucional se dejó llevar también por las presiones que había generado el presidente Vizcarra. Así es, esta denuncia ahora va a ir pues a la comisión permanente y se citará una sesión para fijar el plazo de la investigación, pero también eso afecta a Vizcarra pues porque lo hemos visto muy activo, ¿no?, en la vida política y pensando que él de repente tiene idea de poder volver de alguna manera, ¿no es cierto? Porque lo hemos visto en los últimos meses mucho más. O tener una bancada que Claro, lo defienda a nivel lo del defienda, Parlamento, claro. ¿no? Claro, él ya probó el poder, vio que podía hacer maniobras y tener un relativo éxito o un éxito entre comillas, ¿no? Entonces quiere volver. Entre tanto, tejió una red de contactos que probablemente una parte de ellos ha estado cerca de él, pero otra parte ya no. Por ejemplo, hemos visto que un sector de la prensa que respaldaba a Vizcarra hace 3, 4 años, hoy comienza a darle la espalda, y otros también. Y el poder es así, cuando estás arriba te miran, te aplauden, te hacen sentir un dios, y cuando estás abajo ni te conocen, te miran con desprecio, y es terrible, ¿no? Entonces, eso es lo que no comprenden los políticos muchas veces cuando están arriba. No saben que luego estarán abajo y que las tortillas se vuelven, pues, ¿no? Cambian las cosas. Entonces, él ya no tiene ese respaldo de antes. Y el partido político que está formando, bueno, seguirá un cauce. También tiene, entiendo, si no me equivoco, un impedimento de ejercicio de función pública por un periodo de tiempo, ¿no? Entonces tiene una serie de complicaciones, incluso el rostro en algunas oportunidades ya se le desencaja, ya no está con esa sonrisa habitual, estereotipada que manejaba, ¿no?, para mostrar suficiencia y éxito. Ahora muestra preocupación, porque sabe que las cosas se le están complicando. Vizcarra puede terminar en la cárcel para formar parte de ese equipo de expresidentes peruanos tras las rejas. Lamentable para el país. ¿Cuál ha sido, digamos, cuál es la situación más difícil que enfrenta Vizcarra?
este caso por el cual también podría ir al Ministerio Público la investigación por su gestión como gobernador o también como mandatario? Creo que es un conjunto de cosas y todas pueden tener, o algunas de ellas pueden tener implicancia en el Congreso de acusación constitucional y otras tendrán un conducto judicial. Hay un tema, recuerda Ricardo Paola, del pitufeo de dinero, de pagos que hizo en el último día de gestión como gobernador de la región Moquegua. Y también está el tema de las vacunas. Está el caso de un personaje que le había favorecido, Swing, creo que le decían. Richard Swing. Richard Swing, exacto, ¿no? Con beneficios aparentemente indebidos, ilegales. Entonces sí, tiene varios temas. Yo creo que la Fiscalía va a tener bastante trabajo. Y ahora, por otro lado, ya algunas cosas dan como señal que no necesariamente la Junta de Justicia, que él propició con una reforma judicial, va a estar del lado de él, ¿no? Entonces, a nivel fiscal tampoco creo que le convenga. Y por otro lado, él, digamos, como potencial candidato presidencial, puede representar un sector de centro-izquierda, izquierda moderada, que es muy competitivo. Y yo creo que hay otros izquierdistas en ese sector con una historia, con un nombre, que van a verlo también o podrían verlo como un peligro. Entonces, y la política es así, es dura, es cruel, ¿no? Entonces, a ellos les va a interesar ver a Vizcarra tras las rejas, Claro, para reducir la competencia en ese sector. Pero ¿usted cree, don Lucho, que todavía sigue siendo un peligro político cuando tiene inhabilitaciones, Claro. si no me equivoco, por 10 años a nivel del Congreso? O sea, no puede postular. No puede postular. Claro. Lo que pasa es que él tiene movimientos que no muestran esos impedimentos, ¿no? Él actúa como que fuera un potencial candidato. Claro. De alguna manera da a entender, o algunos entienden, o aún entienden que tiene influencia en el sistema judicial, en la Junta Nacional de Justicia, en la Fiscalía. Entonces algunos le atribuyen un poder que probablemente no lo tiene, lo cual estaría de alguna manera tras la pregunta que me hacen. Correcto. Ahora, Claro. usted hablaba también de la Junta Nacional de Justicia y a nivel de la Comisión de Constitución se está debatiendo un proyecto de la congresista Chaís para justamente crear la Academia Nacional de la Magistratura, que terminaría justamente con la Junta y que se dedicaría a hacer una suerte de universidad, ¿no?, para capacitar a jueces y fiscales y luego dar una evaluación que le permita llegar a la judicatura. ¿Esa es una salida viable en la actualidad, de momentos en que tenemos a todo el sistema judicial prácticamente entrampado? Claro, digamos, detrás de la propuesta de Chaís lo que hay es un camino académico y meritocrático como una alternativa. La Junta Nacional de Justicia, algunos consideran que ha estado politizada ahora mismo, ha tenido una acción en relación al enfrentamiento con el Congreso, prácticamente ha desacatado disposiciones del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, hay ese sentido político del sistema judicial, especialmente de la Junta Nacional de Justicia y en la Fiscalía, ¿no? Entonces, tal vez con la propuesta de Chaís, ella lo que busca romper eso. Y por otro lado, también el tema de las prácticas de abogados en el sistema judicial, es que entonces 1, 2, 3 abogados, miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema, apoyan a un abogado superior de la Corte Superior para que suba a la Corte Suprema. Entonces ya queda en deuda con 2, 3 y tiene que pagar esa deuda. Hay una factura pendiente. Después proponen elegir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces ahí van a votar por aquel con quien tienen deuda, o el que está gestionando un apoyo para que este fulano de tal como presidente del jurado jala los votos de quienes le tienen deuda a él, al que está apoyando. ¿Por qué? Porque después ahí va a pasar la factura para otro cargo. Entonces es un intercambio de favores, eso se sabe, eso es un secreto a voces. Entonces yo creo que hay que romper eso por un sistema meritocrático, académico. Claro, digamos, el resultado no va a ser inmediato, pero yo creo que sí es necesario hacer
un cambio, ¿no? A ver, resultados. Tenemos a un Salas Arenas. Salas Arenas nunca debió ser presidente de jurado de elecciones. Gran error del Pleno de la Corte Suprema de nombrar a un abogado de terroristas como presidente del jurado electoral. Yo creo que eso es un gran error. Claro. Él mismo debió inhibirse. Pero ahora con el Luego, cambio también en la OMPE, por ejemplo, hay también voces que dicen que no, que eso es injusto, de que es una manera de afectar todo el sistema electoral con miras al 2026. claro, esas cosas están muy politizadas. También recordemos que Corbeto tuvo intervenciones sesgadas, ¿no? Así como Salas Arenas permitió la inscripción legal de Perú Libre, que no tenía una fórmula completa, que tenía un candidato a vicepresidente sentenciado, que no tenía la otra candidata a vicepresidenta que hubiera presentado renuncia al empleo que tenía en ese momento, permitió una fórmula presidencial de manera ilegal que termina siendo ganadora de las elecciones del 2021. Pero si tú cometes un error por una letra, te descalifican y te sacan. Y no exagero. Entonces, eso es Salas Arenas. Y eso vino de la Corte Suprema. Y entonces el caso de Corbeto también ha tenido implicancias negativas, este señor. Recuerden cuando algunos futbolistas dieron su opinión en el proceso electoral del 2021, él quiso impedir el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho constitucional de las personas, porque estaba dando una opinión contraria a sus ideas. Entonces, vemos ahí un sesgo del responsable del proceso electoral y otro sesgo del presidente del órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, hay un mensaje de la Junta Nacional de Justicia que tenía una recomposición de miembros también. Hace poco ha sido incorporado el señor Falconi, que indebidamente había sido apartado de ese puesto luego de ganar un concurso. Y el voto de él ha originado finalmente que Corbeto ya no continúe en la OMPE, ¿no? Entonces ahí hay un mensaje político también, ¿no? Que un sector de izquierda no las tiene todas en el sistema electoral. Perfecto. Don Luis Benavente, muchísimas gracias por este contacto aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, Paola. Un gusto saludarles. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con más información y vamos a regresar, bueno, un tema muy interesante luego de la misma, porque el tema de los datos biométricos y el robo de identidad. Así es, vamos a hablar sobre la verificación de la humanidad en el Perú. ¿Cómo se realiza este proceso? Claro. Así que Volvemos. Volvemos. Muy bien, vamos a hablar ahora pues de identidad digital y cómo saber, eso es muy interesante, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cuánto influye ahí también la inteligencia artificial? Ahora que tanto se habla de inteligencia artificial, vamos a saludar a Martín Maza, gerente regional para América Latina de Tools for Humanity, y vamos a hablar de diversos temas porque a mí, ¿cómo estás? Bienvenido. A mí me ha intrigado esta esfera de plateada. ¿De qué se trata? Sí, sí. Bien, bueno, nada, muchas gracias por tenerme acá en el programa. Bueno, esto se trata de un nuevo proyecto que se llama WorkCoin, ¿Ya? que básicamente lo que está haciendo es desarrollar herramientas para la nueva era de la inteligencia artificial, ¿no? Empezando por la inteligencia artificial va a traer varios beneficios, el aumento de productividad, también algunos desafíos, ¿no? Hoy en Internet ya es difícil diferenciar qué es un humano y qué hace un bot, y la inteligencia artificial pensamos va a exacerbar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí nace la pregunta? ¿Cómo los beneficios va a traer la inteligencia artificial? Nos aseguramos que alcancen a todas las personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo distribuir algo netamente digital a las personas si hoy no hay una manera de comprobar digitalmente qué es una persona?
y para eso nace WorldCoin, crear la primera red de humanos a nivel mundial. ¿Y cómo se utiliza? ¿Eso puede ser utilizado, por ejemplo, para algún estudio en los cuales, por ejemplo, que el estudio lo ha hecho un humano y no una inteligencia artificial? ¿Puede ayudar en eso? Básicamente hablamos de 3 servicios en la red WorldCoin. ¿Ya? World ID, que es esta prueba de humanidad, la World App, que es una aplicación desde la cual descargas, creas la cuenta y obtienes tu World ID, y WorldCoin, que es lo que ancla esta red, que es una nueva criptomoneda que lo que hace es retornar el valor de la red a los propios participantes. Cada persona que participa de esta red y verifica su humanidad, después tiene la opción de reclamar un WorldCoin que te da la propiedad sobre la red. ¿Qué significa verificar su humanidad? Bien, ¿cómo funciona esto? El dispositivo, a través de la biometría del iris, toma una fotografía, a partir de esa Me tomo una imagen fotografía, por ejemplo, del rostro y particularmente del iris. ¿Ya? Con esa imagen del iris construye lo que se llama un código de iris. O sea, sería como tu huella digital, pero... Es una prueba de humanidad, es una prueba digital de que sos una humana, Ya. única y verificada. Claro, porque a veces cuando uno entra en páginas te dicen verifica si no es un robot, ¿no es Claro. cierto? Claro, Tienes porque que darle algunos clics, ¿no? para evitar, Sí. por ejemplo, en el tema de los fraudes. Exactamente. Esa prueba que vos comentabas, que son los captchas, Ya, esas claro. imágenes de identidad, Sí. semáforos, bicicletas, una inteligencia artificial los sortea, ¿no? Entonces, esto es una forma más segura, privada, resistente al fraude, de validar esa humanidad. De, por ejemplo, saber que cuando uno hace una encuesta online, si uno utilizaría su World ID, lo hizo un humano, lo hizo una única vez. Claro, eso es para evitar los bots, ¿no? Que tanto se dan en... De eso se trata. Sí. No, porque es que ahora va avanzando toda la tecnología, pero a la vez también, y es un reto, por ejemplo, en educación o en todo tipo, que los cuales a veces no sabes si lo hace un humano o lo está haciendo una máquina. Sí, a ver, de hecho, ChatGPT, que es uno de los servicios más populares de por inteligencia supuesto. artificial, tardó algo así como 5 días en llegar al 1.000.000 de usuarios. Wow. La red social que usamos todos, la más popular, tardó 1 año y medio, ¿no? Claro. En alcanzar ese mismo hito. O la plataforma de streaming que usamos todos, 3 años. O sea, este es un cambio que va a otra velocidad y que nos, de vuelta, trae muchos beneficios, pero también va a traer este tipo de desafíos. Pero, a ver, ¿Cómo podemos ir introduciendo este sistema ya dentro de la sociedad peruana, por ejemplo? Ujú. Sí, bueno, muy interesante, ¿no? Porque vimos una encuesta de Hard Research donde participamos más de 800 peruanos que básicamente contestaron que más del 96% de los peruanos han sido o víctimas de fraude, de suplantación de identidad o conocen a alguien que lo ha sido. En algún momento, sí. Y muy interesante de Perú que dentro de la región Latinoamérica, luego de Argentina y Chile, es el tercer país que más usa la biometría en aplicaciones tecnológicas. Ya hay un hábito, esto se utiliza y pensamos que World ID es una nueva plataforma que te va a dar una credencial que valida tu humanidad, preservando tu privacidad. ¿y eso cómo se hace, por ejemplo, para... Es importantísimo y para mí me parece para todo lo que es compras en Internet, ¿no? En los cuales realmente que seas tú quien compra. ¿Esto me garantiza que no va a haber fraude, que no va a haber suplantaciones? Es una forma más resistente. O sea, que soy yo la que hago de que eres una persona la que está, por ejemplo, comprando un ticket para un espectáculo, para un concierto. Claro. O que está ¿Qué es redimiendo lo una que- promoción. Pero aquí el problema de los tickets de los conciertos es que me consigo boletos suplicados, ¿no? O sea, ¿cómo garantizar que no ocurre eso? O sea, ¿qué es lo que más se ve en la sociedad peruana? Sí, un poco el primer paso es introducir el servicio, que la gente tenga acceso a los source, que se pueda descargar la app, que se informe, y aquellos que quieren participar, ir armando esta red de humanos únicos Ya. verificados en el Perú. Y luego empezar a desarrollar esos casos de uso. La plataforma es abierta, Ya. es código abierto. Esto quiere decir que cualquier emprendedor, cualquier empresa, sector público o privado, lo puede incorporar en sus aplicaciones para robustecer sistemas de cumplimiento en servicios Me financieros. inscribo, descargo una aplicación, tengo que comprar el aparato. ¿Cómo formo parte de ese equipo? Sí, no hace falta comprar el dispositivo. Ya. Hoy, de hecho, ya lanzamos el día de hoy, disponibles en 5 locaciones acá por el centro de Lima, y la idea es ir creciendo esta red. Tan solo descargar la aplicación de la tienda de Apple o Google, genera una cuenta. Ya. WorldCoin no te va a solicitar tu nombre, apellido, fecha de nacimiento, absolutamente nada. Vas a la parte de encontrar un orb, te va a apuntar dónde hay orbs disponibles cerca de ti, Ya. puedes ir y verificarte. Y te tener tu inscribe, cuenta como que te verificada. inscribe, te registras. Sí, es crear una cuenta, luego verificarla, entonces ahí ya pasas de tener una cuenta verificada, tu credencial, tu World ID,
Y luego con ese World ID, por ejemplo, dentro de la app puedes redimir este nuevo token, esta nueva criptomoneda que lanzamos el año pasado. Ajá. Que de hecho WorldCoin se asegura de que esa criptomoneda llega a humanos únicos por única vez, sin intermediarios. ¿Y cómo han encontrado ustedes la aceptación del público? Que conocen el tema, porque por ejemplo, para nosotros es algo de repente nuevo, pero... Para los más jóvenes para sí. los jóvenes son más acostumbrados a las criptomonedas y todas esas cosas, ¿no? Sí, hoy a nivel mundial hay más de 10 millones de personas que tienen la app y utilizan la app. Y de hecho, más de 5.200.000 personas que verificaron su World ID. ¿Y te sirve en todo el mundo? Sí, el servicio está disponible en Singapur, Corea, Alemania, México, Argentina. Lo usan mucho en Asia, por ejemplo, también, ¿no? Todo es digital, o sea... Hay distintos casos de uso, distintas habilidades. ¿Y su implementación en Perú en qué zonas se van a colocar, por ejemplo? Sí, actualmente el servicio disponible en Lima, más en la zona céntrica, luego iremos expandiendo hacia los conos y trabajar en eso, en dar más acceso, mismo fuera de Lima también, que la gente pueda tener acceso cerca a un ORF para poder averiguar, informarse del proyecto y los que quieren verificarse. O sea, eso va por ejemplo, para empresarios, para empresas, o sea, banca, o sea, es variado. El servicio es para todas las personas. Para todos, o sea, particular o empresa. Es para personas, tenés que tener más de 18 años para participar, pero de eso se trata, crear la primera red mundial de humanos, más resistente al fraude y privada. ¿Tiene un costo la inscripción? Nada, es totalmente gratuito. Probablemente habrá algún servicio premium que tenga así alguna... No, está pensado para todas las personas que tengan esta prueba de humanidad y pensamos que una vez que esta red crezca es donde se van a poder desarrollar después los casos de uso, que ahí sí abierto a cualquier empresa, sector público o privado que quiera integrar World ID como una herramienta para prevenir fraude, para verificar que un humano hace una acción en una encuesta online o cientos casos de uso que se pueden dar. ¿Qué otros usos pueden servir también, digamos, para la sociedad, para el hombre y mujer? Para el gobierno, por ejemplo, el gobierno. A mí me entusiasma mucho casos de uso que se pueden dar en redes sociales, ¿no? Que hoy uno no sabe si un contenido lo hizo un humano, lo hizo un bot, si la popularidad de un determinado contenido, los likes, los clics, están hechos por humanos o bots. Y la cuando compran seguidores, esas cosas que... Todo lo que eso genera, que eso puede generar de desinformación también, y cómo algo así puede traer más confianza en Internet. Claro, es que debe ser orgánico, ¿no? Lo que se dice, o sea, realmente que la gente dé like, que la gente sea la que le gusta el contenido y no hay gente que paga para que bots estos estén votando. Reseñas en plataformas de comercio electrónico, reseñas de si te gustó un producto o no. O sea, un concurso, ¿no es cierto? O no un humano. Claro. No, y además es que es un mundo nuevo ahorita. O sea, la tecnología avanza, pero también es el ser humano que ve que se va poniendo, hay que tener, no sé, va la ética también, ¿no? La ética y esos instrumentos que te sirven para poder tratar de ser lo más transparente posible. Sí, bueno, por eso la red está planteada a hacerla de código abierto, lo que se llama código abierto, justamente por la transparencia y la confianza que tenemos que lograr y dar. Que cualquier persona que sepa programación pueda ir y chequear el código, cómo está construida la tecnología. Claro. Martín, entonces, ¿cómo hacemos para descargar la aplicación? Muy sencillo, ir desde su teléfono, tienda de Apple o Google, depende del sistema operativo que usan, buscan World App, se descargan la aplicación y ahí pueden generar una cuenta. Ahora, si estoy en una zona no muy cercana al centro de Lima, ¿puedo a pesar de ello inscribirme? Tomando en cuenta que no están los La app está disponible, puedes descargarla, crear una cuenta, reservar tu participación en la red, reservar la criptomoneda para cuando el día que uno escoge ir a verificarse, después puedes redimir también esas criptomonedas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Toda una tecnología que cada día avanza más. No, cada día nos sorprende, ¿no? Pero hay que estar al día siempre. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado, a Martín Maza, gerente regional para América Latina de Tools for Humanity, TFH, que ha estado con nosotros. Y bueno, y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Hasta mañana. Chao.